Estamos con Stephanie Lizárraga, quien tengo la oportunidad por segunda vez de poder estar con ella enlazados vía telefónica. Stephanie, te doy la bienvenida en tu espacio informativo, El Buen Samaritano. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias otra vez nuevamente por el espacio. Soy Stephanie Lizárraga. Llamamos de la hermana provincia de Jauja. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos en la selva central. Sí. Bueno, Stephanie, ¿qué nos puedes decir referente pues a este recorrido que tú has realizado acá en la selva central? Has recogido en este caso la problemática de nuestros amigos selvacentrinos y cuáles son las propuestas que les tienes para todos ellos. Adelante. Sí, tienes razón, como bien lo mencionas, nosotros hemos hecho un recorrido importante por selva central, tanto en la provincia de Satipo y en la provincia de Chanchamayo, y realmente ha sido muy valioso porque es un aporte de primera mano que uno recoge para poder hacer y crear propuestas que realmente sean importantes para las familias y lleguen y sea un beneficio a largo, mediano y corto plazo. Nosotros hemos estado en muchas comunidades y definitivamente sabemos que la selva central es inminentemente agrícola. Así es que en ese sentido tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer la economía familiar, agricultura familiar, para que de esta manera sean estas familias, nuestras familias agrícolas de nuestra selva central, del Valle del Mantaro y de toda la región en general, puedan sentirse beneficiadas. Tenemos gran variedad de productos, tenemos una biodiversidad envidiable que ya muchísimos otros países incluso quisieran. Tenemos un material genético importante. Tenemos que darle valor a todos los productos de la selva central y por eso es que nosotros vamos a proponer la creación de núcleos productores dentro de las municipalidades, o sea, municipalización de la agricultura. Sabemos que si bien es cierto, las municipalidades distritales o provinciales son las que en gran medida manejan presupuesto del Ejecutivo y del Estado, pero ya es necesario en estos tiempos que sean estas también las que tengan contacto directo y que ayuden a la agricultura familiar, porque es la única manera de sacar adelante a tantas familias, como te repito. Te has podido percatar, me imagino, del tema de las carreteras, los accesos para los hermanos agricultores. Por un lado los accesos, por otro lado la falta de servicios básicos, agua, desagüe, salud. Adelante, ¿qué nos tienes para ello, Stephanie? Definitivamente, lo que mencionas es muy cierto. Esto tiene que ser tomado en cuenta con mucha mayor importancia, porque sabemos que en el caso de toda la selva central, las carreteras rurales son las que no tienen un mantenimiento adecuado, ¿no? Y son las que se necesitan, porque de esa manera además nuestros agricultores sacan productos tanto a la ciudad y de esta manera puede llegar más adelante a la capital, ¿no? Porque eso es toda una cadena productiva. Así es que nosotros lo que sí vamos a impulsar desde el Parlamento, porque esto es tarea del Ejecutivo además, es que sea revisado el presupuesto que se les asigna al mantenimiento de carreteras rurales. Este tiene que ser mucho mayor, porque sabemos ahorita que en comparación de lo que es carreteras nacionales o provías descentralizado en carreteras que son unión de entre provincias y regiones, son las que tienen mayor presupuesto para mantenimiento de carreteras rurales, son las que menos presupuesto tienen en todo el globo de carreteras para presupuestos en el Estado. Entonces necesitamos prestarle mucha mayor atención a esto. Servicios básicos, lo que se tiene que tener en cuenta en estos momentos es que uno de los grandes problemas que tienen todas las provincias, comunidades, es que las municipalidades no tienen la capacidad técnica para trabajar buenos expedientes técnicos que finalmente deriven en obras que sean de, por ejemplo, saneamiento básico, colegios, todo lo que necesita la población. Para esto, nosotros tenemos que realizar una labor de fiscalización y además trabajar de la mano con los alcaldes provinciales y distritales para de esta manera ayudarlos y que ellos puedan tener esta capacidad técnica que se necesita. Lamentablemente este es un problema que tiene todo el país. La capacidad técnica dentro de las municipalidades
es muy limitada, y precisamente esto es uno de los grandes factores que son raíz para que no pueda llegar la inversión del Estado hacia donde realmente se necesita. En este orden, ¿no? Veo que tienes bastante, bueno, en este caso, pues, tendencia a trabajar con los gobiernos locales. ¿Qué nos puedes decir en este caso del gobierno regional? Porque la Selva Central pertenece a Junín. Exactamente, precisamente por eso estoy siendo muy enfática en precisar de que no podemos hablar nosotros de un trabajo real que se pueda hacer si es que no empezamos a conectarnos, y conectarnos es tomar en cuenta a todos. La región Junín tiene 9 provincias, y estas 9 provincias tenemos que buscar desarrollo para estas 9 provincias con una unión que realmente funcione. Y aquí no es ejecutivo aparte, legislativo aparte, gobiernos locales aparte, no. Aquí se trabaja en un engranaje completo, y lamentablemente políticos tradicionales no entienden que hacer política es hacerla en la calle y trabajar articuladamente. Con lo que se refiere al gobierno regional, primero tenemos que hacer una fiscalización exhaustiva, y tenemos conocimiento que hay muchos de los fondos que han llegado al gobierno regional no han sido utilizados para donde realmente han sido destinados. También ha tenido una gestión pésima sobre el tema de la contención de la pandemia, y ahorita estamos viendo los estragos. No tenemos oxígeno, señores. La gente de Junín está muriendo en nuestros hospitales porque el gobierno regional no ha tenido la capacidad técnica ni operativa de adquirir plantas de oxígeno, cuando ha sido el compromiso del gobierno regional con la sociedad civil organizada cuando hicieron las campañas de donación de plantas de oxígeno. Entonces, aquí, en este caso, estamos viendo que el gobierno regional ha tenido una actitud pasiva, poco confrontacional con los problemas que realmente necesita ser atendido aquí en la región Junín, tanto en Selva como en la parte andina y el Valle del Mantaro. Entonces, si bien es cierto, tenemos que tendernos la mano para trabajar en equipo, también tenemos que tener mano dura para fiscalizar y reclamar lo que realmente necesita nuestra región. Por eso es que la función más importante para mí dentro de las funciones que puede tener un congresista es la representación, porque nosotros, la gente, nuestros paisanos necesitan buenos representantes que digan y que alcen la voz cuando se tiene que hacer y donde se tiene que hacer, que no se vendan, que no tengan compromisos, pero que sí los defiendan. Hay un gran problema que es la deuda social con el magisterio, una deuda social que se arrastra de muchísimos años, que se paga de acuerdo a qué docentes le caen bien al gobierno de turno regional. ¿Qué se puede hacer al respecto desde el Poder Legislativo para que no suceda esto y se cumpla con los docentes que te han formado a ti, me han formado a mí, lo han formado al licenciado y forman en este caso pues a la gran mayoría, ¿no?, de la población? Adelante, Stephanie. Tiene razón, ciertamente la deuda social, como bien dices, es una deuda con todo el magisterio, y bueno, les comento que mi mamá también es docente. Pero necesariamente aquí se necesita hacer una reestructuración, y eso tiene que hacerlo el Ejecutivo con él dentro del Ministerio de Educación. Se tiene que hacer una reestructuración de todo lo que el Ministerio de Educación tiene actualmente y gasta. El Ministerio de Educación lamentablemente tiene muchos espacios que tienen muchísimo presupuesto y lamentablemente no son necesarios. No, además tiene una unidad ejecutora que es el PRONIER, que además tampoco funciona. Vemos que durante estos últimos años el ASICEC tampoco ha funcionado. Entonces sabemos que el Ministerio de Educación tiene pues muchísimas cosas que se tienen que reestructurar. Y una de esas, y la más importante, como ustedes dicen, es la deuda social. Nosotros creemos que sí es posible que se haga un plan de contingencia a largo plazo y que el ministerio planifique un pago articulado a largo plazo, porque ahorita sí, bien es cierto, tiene una planificación de estos pagos en montos mínimos, no en lo que realmente tendrían que ser los pagos que tendría que prorratear para que pague a todos los profesores, ¿no es cierto? Pero sí sería necesario que se haga una reestructuración, que se forme un plan de contingencia a largo plazo para que se pueda cubrir con toda esta deuda social. Entonces, actualmente pues la judicialización no ha traído mayor beneficio, ni tampoco les ha devuelto lo que ellos están solicitando. Pero sí, esto tiene que ser trabajado ya también, como te digo, en equipo. Ya
se tiene que trabajar con un plan de contingencia, el Ministerio de Economía tiene que entrar a tallar aquí también, y también el Ejecutivo, ¿no? Nos preguntan por interno, dicen, ¿quién es Stephanie Lizárraga? Hablar de uno mismo puede caer en egocentrismo muchas veces, así es que simplemente, y creo que lo más importante que todos sepan es que soy una joven emprendedora, sí, soy economista, tengo una mención en emprendimiento y en negocios internacionales. Estudié en la Universidad San Ignacio de Loyola, siempre mi formación ha sido visionar para crear asociatividad, producción, productos, valor agregado, es parte de mi formación y la estoy plasmando aquí. No es la primera vez que me intereso en política, he estado en política desde siempre, porque siempre me ha importado mucho trabajar para quienes más nos necesitan. Además mi madre es docente, mi padre es médico, entonces el trabajo social y el estar de cerca con personas que mucho necesitan es algo que con lo que me he formado y con lo que he crecido, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar ahora al Parlamento es porque es momento de jóvenes y mujeres como yo, que realmente queremos hacer las cosas bien, que no nos vamos a vender, que no tenemos padrinos políticos, que simplemente estamos haciendo un trabajo porque es nuestra vocación. Y eso es lo que soy yo. Hemos trabajado con mucha intensidad en una propuesta integral legislativa, el que hemos denominado Despega Junín, para que realmente lo que digamos sea lo que se puede hacer. Es momento, señores, de no hacer política tradicional, de hacer política así y de preguntar cómo, de que cada persona que quiera llegar con una propuesta a sus hogares le sepa decir cómo lo van a hacer. Es momento de que los políticos empiecen y empecemos a generar grandes consensos. No podemos seguir siempre en la confrontación. Sin embargo, el Perú necesita ahorita, en estos momentos, cambios estructurales importantes y necesita la generación de consensos, porque si no, vamos a seguir en los mismos problemas que hasta ahora tenemos, y los que menos tienen no van a recibir la atención que corresponde ni que se merecen. Tenemos una deuda. Los políticos, yo me considero una política de base, tenemos una deuda con todo el Perú y es momento que jóvenes y mujeres empecemos a hacer las cosas. Es la primera vez en esta elección presidencial que hay paridad y alternancia. Ya no estamos de relleno, danos la oportunidad de trabajar por nuestra región y por nuestro país. Sí. Stephanie, tenemos preguntas también del licenciado Danenera. Adelante, licenciado. Buenos días, señorita candidata por Force. Buenos días, ¿cómo está? Señorita, buen día. Dos proyectos claro y preciso para la Selva Central. Nosotros vamos a proponer una zona económica de desarrollo que integre las 9 provincias y que pueda generar dentro de una de las provincias de Junín un movimiento económico importante y que sea atracción de la inversión pública y privada. Nosotros necesitamos, y dentro del plan de gobierno de Victoria Nacional está claramente, y nuestra visión profunda es eso, empezar a industrializar en menor escala para pasar a una escala mucho más amplia y luego llegar a la gran escala, pero necesitamos empezar a industrializar. Y el Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que solamente tiene 8 zonas francas que no existen en la práctica realmente no son zonas francas. Pero en este caso nosotros, la región Junín, tiene absolutamente todo lo necesario para crear una zona económica de desarrollo dentro de la región que nos permita a todos empezar a generar valor agregado a todos nuestros productos. Nosotros, en esa misma línea, y muy importante, el tema de la salud, como siempre lo he mencionado, vamos a promover desde el Parlamento y vamos a luchar por la salud universal para todos. Necesitamos tener salud de calidad. Esta pandemia nos ha desnudado completamente y ahorita tan mal está nuestro sistema de salud que ahorita personal del DIRESA, personal del MINSA están dando cuenta que ni siquiera tienen los implementos más importantes para protección, porque ellos son la primera línea contra la lucha contra el COVID y no lo tienen porque el sistema de salud actual no funciona. Entonces, proponer universalización de la salud desde el Parlamento es uno de nuestros motivos y nuestros motores importantes. Vamos a luchar por salud universal que se promueve con un proyecto de ley, una reforma constitucional, y la pelea y la lucha está dentro del Parlamento. Y a eso me comprometo.
Bueno, en este caso, Stephanie, bueno, son dos proyectos importantes, dos sectores que se tienen que trabajar bastante, pero nos mandan mensajes y nos están diciendo, quizás en esta engranaje, ¿no?, que intentas hacer de unificar, de juntar criterios entre gobiernos locales y gobierno regional, bueno, no estaría dentro de tus facultades para ser congresista. Por eso le repito, y que quede bien claro, mi estimado amigo, un parlamentario es representante. Una de las importantes funciones es la representación. Y dentro de estas funciones de representación también hay una parte, y también no menos importante, que es la gestión. Entonces, esa es uno de los más importantes, y es el puente, es la comunicación. Ya, eso es muy importante, nadie lo toma en cuenta, y generalmente tocan las puertas de un despacho al Congreso solamente para pedirle apoyo, para que les salga una obra, o para que les dé un saneamiento, o para que vayan a visitar al ministro. Pero eso no es así. Es necesario que un parlamentario, además, sea un buen mediador, y esa función necesariamente es la de representación, porque lo que la ciudadanía ahorita necesita es un representante que los haga escuchar, porque hay un alcalde que muchas veces no los escucha, y la función de representación, por eso son representantes, y es una de las funciones más importantes. En esta función de representación se tiene que trabajar en la articulación. Ya no dejemos de pensar en política tradicional que todos están acostumbrados a hacer, simplemente de ver a un congresista como un gestor para que toque ministerios o para que toque la puerta de ciertos gobiernos y les pida un favor. No, aquí un parlamentario llega por voto de la ciudadanía a ocupar una curul, y representa a un grupo homogéneo de personas, y a eso nosotros tenemos que apuntar, a trabajar en equipo. Claro, lo lógico, ¿no? Y lo más sensato es eso, trabajar en equipo, porque al final, si el alcalde va por su lado, el gobernador va por su lado y el congresista va por su lado, bueno, pues en este caso el que se perjudica es la sociedad, ¿no? Porque la sociedad tiene la expectativa, oye, mi proyecto saldrá, no saldrá, están peleados. Ese es un problema que tenemos a nivel de la región Junín, lamentablemente, cuando tenemos un gobierno regional que es de un partido. Tiene mucha razón, pero tiene que haber aquí y empezar nada de la noche a la mañana, y esto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nada se hace de la noche a la mañana. Todos, para llegar a algún sitio, muchas veces sufrimos y es sacrificio. Y muchas veces hay que empezar a dar el primer paso para mostrar que sí se puede. En lo que pretendo, al exponer abiertamente el trabajo en equipo, es esto, poner la primera piedra. Nos vamos a chocar con muchas cachetadas, tal vez, pero si me dan en una, le tendré que dar el otro lado. Y eso va a ser en bien de la población. Porque ya le menciono, no podemos seguir haciendo política de confrontación ni de enfrentamiento. Claro, tenemos que cambiar esa corriente política, la política antigua, ¿no? Y hay que entrar a la nueva. Stephanie, ¿qué propuestas tenemos en el tema medioambiental? Recuerda que la selva central, bueno, es la dispensa en este caso de la capital, ya hemos hablado de agricultura, pero no hemos hablado del tema medioambiental. ¿Qué propuesta le tienes tú, en este caso, para los selvacentrinos en el tema medioambiental? Mire, justo en eso nosotros estamos viendo tala indiscriminada, estamos viendo que no está siendo atendido, como les repito, la biodiversidad. Ha habido proyectos de ley que hablan de los bonos de carbono, por ejemplo, que me parece una buena iniciativa de ley, pero todavía está en comisiones y ha sido presentada en el Congreso disuelto. Sin embargo, no hay que trabajar con egoísmo. Y me parece que hay ideas muy buenas que han ido quedando de bagaje y que se pueden volver a recuperar. Los bonos de carbono para el tema medioambiental es muy importante, pero además el tema de sembrar árboles. Tenemos que sembrar árboles. Nosotros, siendo un país tan biodiverso, hasta estos momentos traemos papel de China. Toda la papelería que nosotros tenemos es de Chile, China, y todos los árboles los talan acá y se los llevan a otros países. Y no hay nadie que vuelva a sembrar. Y entonces ya existe incluso una ley que ha sido aprobada, pero hasta ahora no está reglamentada. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar como un país, tenemos que empezar a dejarnos de ver a nosotros mismos como un país solamente productor de insumos. Tenemos que empezar a pensar que a largo plazo queremos ser industria.
Y para hacer industria también se empieza desde poner la primera piedra. Y poner la primera piedra es empezar a conversar, es empezar a generar mucho mayor consenso entre las comunidades, que el Ministerio de Agricultura venga y empiece de nuevo a sembrar árboles, y que nuestros propios árboles no se los lleven, sino que tal vez en mediana escala la empresa privada puede empezar a procesarlos, que el beneficio sea directo para las comunidades. Entonces aquí es muy importante. Voy a ponerle atención al tema de los bonos de carbono, que es muy importante y va a ser muy seguro a largo plazo de nuestra selva central, que es lo que tiene un gran espacio y necesitamos este tipo de bonos, ¿no?, que luego están entrando al mercado internacional y se venden en los mercados bursátiles. Entonces que es muy importante. El tema de la deforestación también. Tenemos que empezar nosotros a cuidar nuestra biodiversidad, pero también a sembrar. Hemos tenido tala indiscriminada en toda nuestra selva central, en Ucayali, en todas las regiones del país han sufrido y sufren tala indiscriminada, pero no hay nadie que se encargue con precisión el sembrío de esta. Entonces nosotros tenemos que darle prioridad desde el legislativo, con una ley que obligue, y la ley ya está. Hay una ley que está para que haya una forestación, pero no está la reglamentación. Empecemos a reglamentar, y así en el Parlamento hay un montón de leyes que son letra muerta porque nunca llegan a ser reglamentadas. Y hay entre estas malas leyes como también hay buenas. Y nosotros tenemos que dejar de trabajar con egoísmo, como te repito. Hay que hacer una revisión. Los bonos de carbono han sido iniciativa legislativa, pero no han llegado al pleno, se han quedado en las comisiones. Retomémoslas, porque sí van a funcionar. Stephanie, hace unos días, ha habido un problema, ¿no? Lamentablemente, pues se ha enlutado Cunimarca, ¿no? Y he podido apreciar también que has opinado referente a este tema, has tenido un pronunciamiento donde nuestras comunidades de Cunimarca, en este caso, ¿no?, han tenido un problema en el cual lamentablemente ha habido pérdida de vidas humanas, esto por una violencia que no cesa en este sector. ¿Cuál es en este caso tu perspectiva, tu opinión al respecto? Es lamentable lo que ha sucedido aquí en mi tierra, en la provincia de Jauja, en el enfrentamiento entre estas dos comunidades importantes. Es realmente lamentable. Yo he hecho llegar también de una manera muy privada el pésame a las familias, pero esta situación no puede continuar. Aquí lamentablemente el diálogo no ha sido una de las cosas importantes que han tomado en cuenta nuestras autoridades, porque esta situación hubiera podido prevenirse meses atrás. Hubo una mediación en octubre del 2020 y esta mediación también terminó en un enfrentamiento y también hubieron heridos de 30 personas. Entonces aquí lamentablemente no se ha tomado la situación con la premura, no se ha tomado la situación con la urgencia que se necesita y ha terminado en un saldo lamentable. Pero el tema de las sierras no es ajeno a la selva central, no es ajeno a nuestra Valle del Mantaro, no es ajeno. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una delimitación adecuada, ni zonificación de tierras rurales, urbanas. Y eso se tiene que reglamentar, se tiene que legislar, porque no podemos permitir que entre hermanos sigamos luchando por tierras absurdamente, cuando cada uno puede tener buenamente lo que le corresponde. Entonces, nosotros nos comprometemos a hacer una revisión exhaustiva, porque lo mismo sucede en Selva Central con las comunidades nativas, las tierras nativas y colonos. Estos son problemas que vienen de generaciones, de años y años, y que nadie le presta la atención adecuada, que lamentablemente el populismo ha sido lo que ha reinado durante todas estas elecciones, y hablar de temas tan controversiales muchas veces se han corrido porque no les traen votos. Es momento de que nosotros hablemos libremente de lo que realmente nos interesa y que empecemos desde aquí a abarcar posiciones que a largo plazo sean en beneficio de la provincia. Además, no se puede tolerar de ninguna manera el uso de armas de fuego sin licencia, y aquí todos los heridos son heridos de bala, los muertos son muertos de bala. Quiere decir que ha habido más de un arma de fuego para que tanto grupo humano sea herido. Entonces no se puede permitir. Acá tiene que haber una intervención importante del Ministerio del Interior, de la Presidencia del Consejo de Ministros con la Secretaría de Diálogo, y tiene que mediarse como corresponde. No podemos permitir que este tipo de actos tan bárbaros vuelvan a suceder
en la provincia de Jauja ni en ninguna parte de la región Junín y del país. Y aquí tenemos conflictos latentes en muchas de nuestras provincias. Lo mismo sucede en el fondo, en la frontera de Cusco con Junín, aquí arriba, en Concepción con Jauja y todas estas zonas. Entonces, son problemas que están latentes y hay que tener la valentía para poner mano donde corresponde, poner mano duro cuando tiene que ser y mediar, sobre todo empezar a mediar con diálogo alturado y que no sean nuestros comuneros los grandes afectados. Esto podríamos pensar, Stephanie, que es a consecuencia de la ausencia de diálogo de las autoridades. Exacto, no hay diálogo. Como les repito, hubo una mediación preliminar que estuvieron presentes la Fiscalía, la Municipalidad Provincial de Jauja, el juez de paz, pero imagínense, incluso al terminar este diálogo hubo un enfrentamiento dejando 30 heridos. Significa que en ese momento las autoridades correspondientes debieron avisar a la PCM, porque ya salía de sus manos y por eso PCM tiene una oficina de gestión de diálogos. Entonces, en ese momento debió haberse hecho toda la gestión para que esto no termine en lo que terminó y no se hizo. Entonces, Stephanie, para finalizar, en este caso vas a seguir con tus visitas acá a la Selva Central, vas a continuar recogiendo en este caso pues la problemática de los selvacentinos. De mil amores, definitivamente sí, tengo muchísimas ganas de seguir caminando porque además, como yo les repito, yo considero que soy una candidata de base y siempre ha sido mi andar político, caminar, conocer, hablar, escuchar, y no lo hago solamente porque estoy en campaña en estos momentos. Pero lamentablemente las restricciones nos están limitando bastante en estos momentos, pero esperemos realmente que solamente sean 2 semanas de cuarentena y que esto no se largue, porque nuestras familias, el comercio está siendo severamente afectado y no podemos permitir pues que esto siga de esta manera, pero mucho queda en nosotros mismos que nos cuidemos y tomemos las provisiones. Bueno, Stephanie, para nosotros como siempre es un gusto y un placer poder hablar contigo y haber podido pues escuchar directo a la candidata, ¿no? Con el número 1 por el partido Victoria Nacional, que va al Congreso con el número 1. En la parte final, sí. Stephanie. Mis queridos hermanos de Selva Central, para mí es un placer enorme siempre estar en línea con ustedes y compartirles mucho más de lo que nosotros vamos y queremos hacer si ustedes con su voto nos apoyan. Estamos trabajando responsablemente, Dios mediante, podamos regresar a la Selva Central para caminar con ese clima maravilloso que realmente a mí me encanta. Así es que les invito a que me sigan en redes sociales como Stephanie Lizárraga. Estamos ya con una programación para lanzar oficialmente Despega Junín, que es nuestra propuesta integral de ser congresistas. Y nada, agradezco siempre todos los comentarios maravillosos que tengo en el Facebook y en los mensajes internos de pobladores de Selva Central. Muchos de ellos me escriben y recibo amenamente y con mucho cariño todos los parabienes que me dan, y del mismo modo yo me comprometo de que ustedes me eligen a ser una buena representante para ustedes. Un abrazo, muchas gracias queridos amigos por la entrevista y que tengan un muy buen día. Muchas gracias y que tengas un buen día y éxitos. Esperamos pronto por estas tierras maravillosas de esta gran nación ayánica. Stephanie, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Victoria Nacional. Marca la campana para presidente del Perú y escribe el número 1 para congresista. Stephanie Lizárraga al Congreso.